Buenos días a todos. Eh, Vamos a revisar un ejemplo principal que ya lo tratamos las sesiones anteriores, que es el ejemplo de Kwinana, pero básicamente conversar de que un parque industrial es una agrupación de industrias y la idea fundamental para estos proyectos es aprovechar lo que significa tener a muchas industrias en un recinto ubicadas en las inmediaciones, con lo que se genera un elemento fundamental para permitir el desarrollo de sinergias industriales dentro de los parques. Y su región circundante, una agrupación de industrias es una parte integral de una comunidad. Y eso es lo que en los casos exitosos de parques ecoindustriales es cuando efectivamente lo consideran y se consideran todas las partes. Eh, Cuando las industrias pueden formar estas agrupaciones donde hay una comunicación, donde efectivamente existe una búsqueda de acuerdos y de trabajar para el bien común de las industrias que están asociadas. Hay formas de reducir la necesidad de infraestructuras de servicios públicos, los costos asociados son menores. La agrupación de industrias consigue el desarrollo de zonas industriales adecuadas dentro del parque. Entonces se separan. Una agrupación de industrias puede separarse, puede hacer una zonificación de los lugares, genera vías de acceso, tiene áreas buffer o de remediación para poder permitir un mejor diálogo con las comunidades vecinas. Y los beneficios son diversos. Se atraen empresas al parque industrial gracias a los beneficios y costos asociados a la ubicación y a la seguridad del suministro de agua, energía y materiales. Vamos a hacer un ejercicio específico en recursos porque una industria, siempre son transformadoras de recursos, usuarias, también generan vertimientos muchas veces, entonces la idea de la agrupación de industria es trabajar en ese sentido. Eh, la proximidad genera economías de escala que reducen los costos operativos de las empresas que comparten proveedores o servicios comunes. Compartir proveedores también es uno de los beneficios grandes de las zonas industriales. Pueden ser de mediano o largo tamaño, pero en general también se trata de hacer de conectar con beneficios sociales gracias a empresas, a pymes o empresas de pequeño tamaño. La proximidad genera economías de escala, fomenta la innovación, lo que da lugar a oportunidades para el desarrollo de nuevas industrias, especialmente empresas capaces de utilizar residuos y subproductos. Cuando se detectan sinergias, se generan nuevos núcleos, nuevos negocios. Y, por ejemplo, el caso de Kalundborg, que lleva muchos años, lo vimos en el norte de Francia, no lo vamos a tratar hoy, pero se ve que en el proceso de avanzar con desarrollo se ha ido generando nuevos negocios, nuevas industrias, y la comunidad también siente que efectivamente la agrupación de industria forma parte del desarrollo local. En Kwinana, particularmente, es una zona industrial muy grande. Kwinana queda en el sur, la costa suroccidental de Australia. Es el puerto o zona industrial más grande de toda la zona occidental. Incluye 4 grandes zonas industriales, no solamente una zona industrial, son 4 zonas industriales que están en el mismo recinto. No es una zona de sacrificio, definitivamente la comunidad entiende que están generando desarrollo para la zona. Todos los vertimientos, todas las unidades de contaminación se tratan en un proceso de diálogo continuo. Y acá vamos a ver 2 ejemplos. Por ejemplo, dentro de esta zona hay una instalación de cogeneración con la refinería de petróleo de EDP. Hay varias refinerías, hay una zona de petróleo muy grande y se generan capacidades de cogeneración. Una refinería de petróleo, uno de los subproductos de la refinería del petróleo es el gas, y el gas puede atender a una cogeneración eléctrica, y las mismas aguas residuales también de la petard de la ciudad se incluyen dentro de las aguas que se utilizan para poder hacer funcionar la cogeneración. Y lo principal también, y que hemos visto en el caso de Brasil, también lo vimos el año pasado, o sea, el año pasado, hace la capacitación anterior, y que
la PETAR, o una PETAR muy grande que trata las aguas de la ciudad de Kwinana, es la que finalmente puede proveer de agua para trabajar en toda la zona industrial. Hay una producción en el caso de Kwinana de 600 megalitros al año, y que gracias a esta agua es que finalmente la zona industrial tiene una capacidad de recursos mucho mayor y permite hacer un uso intensivo del agua, del agua de la zona. Si no, efectivamente veríamos cómo toda la actividad industrial estaría muy mermada, porque el agua sabemos que es un bien escaso y cada vez tenemos que atenderlo mejor. Acá podemos ver un plano de la zona de Kwinana. Podemos ver que efectivamente no es solamente un área industrial. En cada uno de los colores que podemos ver, amarillo, naranjo, café, azul, son zonas distintas de zonas industriales, pero siempre considerando una zona buffer que la rodea para no estar encima de las comunidades locales. Es muy necesario que efectivamente las comunidades se sientan protegidas del trabajo industrial. El trabajo industrial tiene ruido, tiene muchas veces algunos contaminantes al aire y algunos riesgos de contaminación. Si bien uno puede atenderlos permanentemente, el riesgo de incendio existe. Entonces, la comunidad se tiene que sentir segura frente a esta agrupación de industrias. Por lo mismo, es necesario mantener a los promotores inmobiliarios, que muchas veces van a tratar de aprovecharse de estas zonas que no están ocupadas, y por lo mismo la comunicación con los municipios va a ser muy importante, para que efectivamente no cambien los usos de suelo de las zonas circundantes, o adquirir esos suelos para poder hacer otras cosas. Las zonas de buffer o de remediación no necesariamente tienen que ser zonas vacías, se pueden ocupar para áreas verdes, se pueden ocupar para bodegas menores, para cosas que efectivamente no tengan un impacto, para negocios que no tengan un impacto en las comunidades. Pero va a ser importante en ese sentido siempre caminar junto con la legislación y tener un vínculo y una voz dentro de los municipios. Y por lo mismo la agrupación de industrias es fundamental para poder efectivamente llegar con una voz de representatividad, de representación de todas las empresas que están unidas en este gran clúster de negocios. Antes de la planificación conceptual de parques ecoindustriales hay algunos pasos que se deben considerar. Sabemos que en los 3 casos de los parques en Perú que estamos atendiendo, ya hubo una selección de los emplazamientos. Estamos frente a parques que son brown parks o brownfields, donde ya hay una actividad. Pero de todas maneras, esta selección se tiene que haber hecho, por lo mismo están en Chilca, no están en la conurbación de Lima. Eh, Se tiene que analizar siempre el caso de negocio y el estudio de viabilidad del desarrollo del negocio, porque va a ser fundamental para poder tener efectivamente un núcleo industrial que sea sustentable en el tiempo, económicamente y medioambientalmente. No vamos a revisar esto en este momento. Lo que sí vamos a también tratar de dejar claro es que lo que vamos a ver ahora, que este proceso de planificación conceptual de parques ecoindustriales, no reemplaza lo que es el plan maestro, sino que trabajan en conjunto. La idea es revisar los temas que tienen que ver con la planificación ecoindustrial junto con lo que es el plan maestro, para poder efectivamente conseguir una visión a largo plazo, corto, mediano, largo plazo, de lo que es el desarrollo del parque, y considerar si todo lo que es la planificación conceptual de parques ecoindustriales, para que puedan ir trabajando en conjunto. Un plan maestro necesita otro tipo de capacidades en general. Se necesitan arquitectos, constructores, planificadores urbanos, para poder trabajarlo. Lo vamos a seguir revisando. Lo que sí vemos en la planificación conceptual de parques ecoindustriales tiene que ver con las sinergias, tiene que ver con lo que vamos a revisar ahora, que se hizo en PIMSA, en el Parque Industrial Malambo en Colombia. También luego de la presentación de Alfredo vamos vamos a revisar este set de pasos. Este no es la única set de pasos que podemos
con el que podemos atender estas necesidades. Vimos uno muy parecido en las capacitaciones anteriores, pero lo que sí queremos ver es cuáles son las oportunidades que vamos a abordar, porque idealmente la planificación conceptual de parques ecoindustriales aborda distintas oportunidades y la idea de atender estos pasos es para poder atenderlas a todas. La idea es comprender cuáles son las demandas de suelo del sector industrial, dónde estamos, atraer a residentes anclas sinérgicos al parque industrial. Vamos a revisar de nuevo lo que son los residentes anclas, fomentar el desarrollo de sinergias industriales. Dentro de esto, los residentes anclas finalmente son estas empresas que funcionan, tienen un uso excesivo de recursos o finalmente permiten generar sinergias industriales de manera mucho más costo eficiente. Entonces se fomentan el desarrollo de sinergias industriales con nuestros residentes ancla y también con otras empresas del lugar. ¿Cómo optimizamos la zonificación y la agrupación de las industrias? Que efectivamente en nuestro parque hayan zonas determinadas para cada tipo de categoría de negocio de las industrias que están residiendo. ¿Cómo optimizamos las infraestructuras y servicios existentes y futuros? Esto es lo que hemos visto, que esto es uno de los puntos importantes que los tres parques han mencionado como prioritario para poder avanzar con los planes maestros. Reducir los riesgos económicos, medioambientales y sociales. Hay que entender que los riesgos medioambientales y sociales también son riesgos económicos a largo plazo. Aumentar la competitividad del parque industrial y comunicar a las partes interesadas las características de valor añadido del plan conceptual de parques ecoindustriales. La verdad es que la parte final de comunicación también se hace en el proceso y también permite atraer nuevas industrias. Sabemos que es uno de los desafíos también que tienen los tres parques que estamos atendiendo, pues el año pasado fue un año muy complejo, donde Perú ha pasado por distintas situaciones políticas, además sumado a la situación del COVID, que finalmente hacen más urgente tratar el tema de la atracción de empresas con los parques, y por lo mismo me imagino que van a estar muy interesados en lo que podamos hacer en ese sentido. Entonces los pasos que vamos a seguir los vamos a revisar en detalle, pero tiene que ver con revisar la situación actual y futura de la zona industrial, revisar el marco internacional de parques ecoindustriales. Eso no vamos a profundizar mucho, ya hemos revisado bien, lo hicimos mucho en las capacitaciones anteriores, pero sí vamos a revisar los residentes ancla, vamos a seguir hablando de eso, los posibles residentes mira, ahí se repitió, hay un error. Revisar las oportunidades de sinergias industriales, definir las agrupaciones industriales y las instalaciones, optimizamos la planificación del concepto de zona industrial y luego hacemos una promoción y revisamos el mercado. Gracias, Cristian, y a todos las personas que participan en el evento, especialmente a SECO, a LUC, a todos, ¿no?, por este trabajo tan importante que hemos realizado, porque formo parte de esta concepción. Y yo creo que con los hermanos del Perú pues tenemos unos temas comunes que más nos unen por la importancia de establecer estos retos que tenemos ante Latinoamérica del desarrollo industrial frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo diría pues que tenemos varias síntesis que queríamos compartirles, como que no existen dos parques industriales iguales en el mundo, o sea, no existen, no es posible. Cada uno tiene una forma de construirse porque son unas construcciones sociales que tienen que desarrollarse y parten de la organización del territorio. Cada territorio es totalmente distinto. Acá el caso Colombia y el caso pues, del Parque Industrial Malambo tenemos una localización en el norte de Colombia, entre dos puertos que son de los puertos más importantes, que es el de Cartagena, Santa Marta, y en el puerto de Barranquilla, que estamos a 20 kilómetros, estamos a una distancia de 100 kilómetros de distancia. En el sur del área metropolitana de Barranquilla, ahí estamos localizados nosotros en el Parque Industrial Malambo. Adelante, Cristian, pasa la diapositiva. Ya, nuestra localización de los municipios de Soledad, Sabana Grande, es un eje urbano de una centralidad pues, en el área metropolitana de Barranquilla. Y como ven ustedes, tenemos un río que estamos aprovechando con una actividad portuaria a 38 kilómetros del río Magdalena,
Y hay una zona pues, de humedales que establece una separación entre el proyecto de parque y el puerto, prácticamente el río. Muy bien conectados al sistema vial. La siguiente diapositiva. Aquí lo vemos en el área metropolitana, ya más estructural el proyecto, es una centralidad. Y este es lo que llamamos el oriente del Atlántico, que es un área así como nos señalaba Cristian, como Cuinana, que también tiene unas características de organización industrial que permite a la ciudad también desarrollar una actividad exportadora y de actividades con las comunidades. La siguiente, por favor. Este es el parque, nuestra localización frente al territorio, en unos municipios con una capacidad como una población de 878.000 personas, pero en cobertura de influencia son 250.000 habitantes. Y en Pinza diariamente están ingresando 6.000 personas aproximadamente. Sí, ¿con quién? Trabajadores directos son 3.500 e indirectos son 1.700. Y tenemos un volumen de tráfico también interesante. La siguiente. Esta es la organización más detallada, es un proyecto de 600 hectáreas, tiene una zona industrial de 250, que es el 42% del espacio territorial que estamos conversando. Tiene una zona de buffer de biodiversidad que es importante para el impacto precisamente que se genera al territorio, sobre todo en esta zona de humedal, son de 330 hectáreas, el 55%, y un 3% para el desarrollo de actividades portuarias. Esto es importante irla conversarla porque la zona de buffer nos permite a nosotros también buscar unos espacios que pueden tener un aprovechamiento económico interesante para su sostenibilidad. La siguiente, por favor. Estas son las empresas que están localizadas, que son del área metalmecánica, predominantemente del sector de químicos, baterías, etcétera, otra de alimentos y bebidas y otra de logística y servicios. Son las 4 áreas, digamos, que hoy vienen funcionando en la zona del parque. La siguiente, por favor. Y nuestra estructura de los servicios que presta la gerencia. El parque tiene 3 características. Uno es urbanizador y desarrollador de infraestructura, o sea, el planeamiento de las 250 hectáreas y de las 600, pues es la responsabilidad de la administración, no solamente como urbanizador, sino con la administración del parque. E igualmente tiene la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. O sea, uno tiene el control del ingreso, el control de la operación de las áreas comunes, el control de los servicios públicos, que nos va permitiendo generar sinergia entre las empresas. Vamos con la otra. Y este es el esquema de reportes de gestión que nosotros venimos construyendo y trabajando. Uno, lo que es el sistema de gestión social, que lo hacemos a través de 2 entidades, que es la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, donde tenemos organizadas no solamente las empresas dentro de Pinza, sino las que están fuera de Pinza. Y asimismo una fundación social con la cual nosotros participamos económicamente también, que es la Fundación Social ACESCO, que es el grupo en el cual nosotros formamos parte económica también. Somos un proyecto de empresa privada. Asimismo, con el suministro de servicio de agua a las comunidades, porque estamos en una zona que tiene dificultades en la prestación de servicios en Malambo, Soledad, y con la cooperación a las autoridades. Asimismo, tenemos un sistema de gestión ambiental que es un plan de mitigación y adaptación frente al cambio climático, el desarrollo de la zona de buffer, que es como que se debe articular con el plan maestro, y el plan de ayuda mutua que nos permite a nosotros hacer todo lo que es el control de riesgo contra incendios. Participamos en grupos, igual estamos en el Sistema Nacional de Prevención contra Incendios. La semana pasada estuvimos preparando un programa especial de prevención también con las autoridades. El informe de sostenibilidad en relación con estándares GRI, estamos trabajando nosotros, que digamos nuestro sistema de reporte a la gestión ambiental. Asimismo, tenemos un sistema de administración que es todo lo que es la propiedad y los reportes a las empresas, y el sistema de ayuda mutua que
tiene su raíz y financiación en el sistema macropropiedad. Asimismo, tenemos el sistema de desarrollo urbano, que es el sistema de planeación física y de ordenación, ya donde es la ejecución del mismo plan del parque, tan en corto, mediano y largo plazo. Adelante. Aquí tenemos pues los elementos con los que estamos trabajando, la coordinación con las empresas también, que nos ayuda a trabajar el tema de gobernabilidad, transparencia y participación de las comunidades. El Centro de Entrenamiento de Emergencia, tenemos el Comité de Seguridad y Convivencia, el Comité de Gestión Ambiental, tenemos también, que no se ha terminado de construir, que es el Comité de Compras, donde todas las empresas podamos generar la potencia que tienen las 40 empresas que están en el parque, los 6.000 usuarios, que de una u otra manera pues podemos potenciar una buena capacidad de compra en temas comunes. Asimismo, el sistema de control y de la organización física, que es el Comité de Gestión Urbana, que nos permite a nosotros dar cumplimiento a todas las normativas del parque. Adelante. Y el mejoramiento de la infraestructura que partiríamos, ¿no? O sea, nosotros reconocemos que no partimos, somos un proyecto hace 40 años que está operando en Colombia, somos un brownfield, o sea, tenemos una mezcla en la fase de desarrollo que tenemos de desarrollo urbano, una mezcla de actividades donde hay usos metalmecánicos, con logísticos y nos ha ido a que el reto es cómo construimos esa división territorial o esa zonificación de las actividades de manera que podamos tener un mayor control entre cada espacio que se va ocupando poco a poco. De hecho, tenemos que empezar con una transformación física, con un concepto de planificación que lo vamos a ir viendo en la medida que vamos evolucionando, pero siempre mejorando esa infraestructura, que tiene un principio básico que es la integración con el medio ambiente y la construcción de una infraestructura social y participación social. Adelante. En el marco general tenemos una estrategia frente a la crisis de cambio climático, la construcción de unos proyectos básicos, primero desarrollar una zona de buffer y biodiversidad, la financiación y construcción de la planta de tratamiento y el sistema de aguas residuales industriales, tratamiento de aguas residuales industriales, el sistema de gestión frente al riesgo de cambio climático, un proyecto que estamos trabajando ya para definir los términos de referencia a finales de este año y comenzar a convocatoria el próximo año, que es el proyecto Patio de Camiones. Ese es un tema fundamental. Los camiones no deben de quedar pues, en toda el área vial porque generan una serie de temas ambientales que hay que controlar, sino que poderlos tener concentrados y darle un mejor servicio como alimentación, alojamientos y control al sistema de vehículos de manera que podamos crear un mejor servicio a las cargas. Así, a nivel general, estamos trabajando hacia propuestas de construcciones sostenibles, ver un poco el tema de la integración de las actividades, o sea, entendiendo que el parque industrial es una construcción social, también tenemos que entender que tenemos que construir con una comunidad que es interna, y esa comunidad interna es trabajar también con las empresas en proyectos de sinergia y de simbiosis que estamos trabajando con SECO y con la ONUDE también. Adelante. Este es uno de los esquemas con el cual venimos trabajando el proyecto de organización del parque, que parte primero de una identificación muy clara de cuál es la demanda en el territorio, qué tipo de opciones tendríamos. O sea, además de estudios de mercado, es identificar claramente cómo ubicar las empresas. O sea, a partir de la zona gris que ven allí, lo que está en color gris, es el viejo parque, el cual lo vamos interconectando en sus puntos de crecimiento a través de ejes viales que nos permitan nosotros llegar pues, a otras actividades como agroindustriales, química, logística y de comercio, fortalecer el área también de procesamiento de alimentos y bebidas y especialmente poder en la parte más importante del parque empezar a buscar un proyecto ya de sostenibilidad en el sentido de más parque tecnológico que nos dé un apoyo clave.
Un elemento importante es el patio de camiones, el que ven ustedes ahí en color magenta, que recibe toda la infraestructura de carga y desde ahí se va atendiendo a cada uno de los muelles que van a ubicarse en el parque. Empezamos por el desarrollo de toda la infraestructura vial con todas sus actividades, así mismo como la interconexión de estos servicios que nos permitan a nosotros trabajar sus conexiones con la ciudad y con el puerto también. Dale la siguiente. Alfredo, te quería preguntar un par de cosas acá, porque ya empezamos a ver un poco el trabajo que hiciste ya con consultores para poder hacer el análisis tanto del plan maestro como de estos conceptos de parque ecoindustrial. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue este proceso, cuánto tardó, cuánto... Bueno, este es un proceso que viene de varios estudios previos, digamos que se fueron construyendo en estudios de mercado, y luego hicimos un aterrizaje durante 2 semanas previamente, digamos, prácticamente fue un periodo de 2 semanas sintetizando toda la información que tenía el parque. Luego con Dick, que está ahí, Dick Van Beer, y Melian de ONUDI, pues hicimos un ejercicio, eso digamos fue intenso, casi una semana de 10 horas diarias aproximadamente, ubicando toda la información que se tenía, ver qué tendencia, y ahí para ubicar exactamente dónde quedaba cada zona, porque ya que cuando estamos hablando de la técnica del zoning, que es una técnica del urbanismo que viene de la segunda, que data del siglo pasado, del siglo XIX, pasado y no el anterior, pero que ha sido muy efectiva en el control precisamente de segregar usos de suelo para controlar incompatibilidad, o sea que una industria metalmecánica no le arroje elementos a una que es logística y poder integrar esa acción. Eso es un trabajo interesante, lo fue basado, pero específicamente en términos de síntesis fue una semana y aproximadamente 2 de trabajo y síntesis. Claro, los estudios venían mucho antes, habían empezado, Habían estudios acumulados que fue simplemente consolidar. O sea, habían estudios de mercado que se habían trabajado previamente, algunas investigaciones que se encontraron en universidades también, como la Universidad del Norte, que nos fueron ayudando a esa síntesis. Perfecto. Gracias, paso. Bueno, este punto es clave porque un punto es donde ubicar una planta solar. Ya, y cómo hacemos incompatible lo que ven en la primera diapositiva en verde, y luego cómo invitar a las empresas solares, porque estamos hablando del año 2018, para poder llegar a tener el servicio a todo el parque. Una ventaja que tiene el parque es que tiene la red interna propia, y conectar un parque solar pues no es tan difícil en ese sentido, porque exista la inversión. En este sentido pues se avanzó un poco. Ahí está el equipo de trabajo, pues tanto el de PINSA como el de ONUDI, los cuales pues estuvimos en ese proceso que fue muy intenso, y lo interesante de este esquema es que podamos hacerlo flexible, y que le estemos realizando seguimiento permanente para cumplir el tema este de que la segregación de usos que va a una definición de altura de los edificios, etcétera, que no genere incompatibilidades con otros usos que no sean compatibles. A la siguiente, Cristian. Y aquí hay unas conclusiones, digamos, de 7 puntos que me parece clave. Ya, primero, la atracción de empresas anclas al parque industrial basado en los estudios. O sea, no se trata de construir un nuevo estudio, se trata de organizar la información que exista bajo un concepto de transformación de un brownfield a un greenfield. O sea, no es que, si no es un híbrido que íbamos a tener, no, pero ¿cómo conectas tú esos ajustes que tiene que tener la urbanística del parque? O sea, siempre pensamos que cuando va a ser un ecoparque vamos a hablar de un proyecto ecológico, de ecología urbana, ¿no? La ecología urbana está en toda esta actividad
optimizar la infraestructura de servicios, precisamente los servicios públicos, los servicios sociales con los industriales del parque. Ya, eso que nos da una minimización en el riesgo ambiental y los riesgos y los problemas ambientales, o en el riesgo social, los problemas sociales se vuelven problemas ambientales, pero que también terminan siendo problemas económicos porque se viene demanda a las empresas y no se controla. Entonces aquí es la prevención de estos procesos a través de poner ahí trabajando con la ingeniería ambiental, líneas bases que nos permitan a nosotros hacer este control. Ahora, ¿qué es importante? Que fue el ejercicio que se hizo. Optimizar la localización de las industrias mediante el zoning, o sea, que es la zonificación de segmentación de uso del suelo previsto de cómo llegamos y cómo especializamos. ¿Para qué? Para que en un área yo pueda generar una serie de servicios a esa industria que está allí. Por ejemplo, atender a la industria metalmecánica en la solución de sus aguas residuales industriales es sumamente costoso. Pero de pronto yo puedo decir, yo lo hago dentro de un periodo, pero hoy a la industria de bebidas, pues no resulta tan costoso una planta de tratamiento que yo puedo hacer con unos digestores mucho más básicos en ese sentido. Entonces yo me voy especializando un área dándole soluciones sin que esté dando servicios fraccionados a cada una de esas áreas, sino todo concentrado en un punto que me permita a mí ir creciendo en la medida que yo voy dando solución a la demanda. ¿Qué más me logra este proceso? Aumenta la competitividad del parque, porque estoy dando una complejidad en los usos y aumentando mi capacidad de servicio prestado. Y otro punto que es importante tener en cuenta es la autosuficiencia en abastecimiento. Es una medida que lo vamos midiendo, vamos identificando la problemática. Uno, en agua. Nosotros estamos a borde de un río muy importante de Colombia, donde tenemos muy resuelta la captación, entonces hay que optimizarlo, hay que asumir los procesos y trabajar con las empresas para su responsabilidad frente a esa optimización, así que el tratamiento de las aguas, tanto domésticas como de residuales industriales. El otro tema que es importante, el tema energético, especialmente de la búsqueda de energías alternativas que nos permitan a nosotros dar soluciones más económicas y desde el punto de vista de sostenibilidad. Y el tratamiento de residuos, digamos que es por donde uno debe comenzar en ese tipo de soluciones, en donde la zonificación te va a dar una segmentación en la identificación de cómo va a trabajar ese mercado. Y el otro importante que es el tema ya de logística urbana, o sea, los flujos de circulación vehiculares, la organización de los vehículos livianos y de carga, los servicios que estos vehículos livianos y de carga requieren. Y en ese orden de idea, pues, hombre, las vías, los carriles de bici, las circulaciones peatonales, crear un ambiente para que la persona, estamos en un clima que en agosto es duro por el calor, entonces cómo creamos más arborización, cómo creamos más zonas verdes, mayor biodiversidad en ese sentido. El patio de camiones es fundamental, fundamental. Vemos el proyecto en Australia, es clave el patio de camiones también. O sea, yo diría que un parque industrial tiene que empezar resolviendo desde de salida la primera problemática del patio de camiones y adecuadas zonas de maniobra en las plantas, ¿no? Todo eso tiene que ser un proyecto integral que nos permita a nosotros construir comunidad. Y esa comunidad en el mundo industrial son sinergia y simbiosis. ¿Por qué hablamos de clúster? Porque eso nos permite esa agrupación para algo. Adelante, Cris. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación, es súper completa. Vamos a seguir revisando junto a Alfredo el caso de PIMSA, pero ahora lo vamos a hacer siguiendo los pasos que habíamos visto en las diapositivas anteriores, que son unos pasos que si los seguimos de manera secuencial nos permiten ir desarrollando la planificación conceptual de parques ecoindustriales. Entonces, lo primero es revisar la situación actual. Esta era la situación de PIMSA antes del 2018. Si se fijan, no estaban las industrias todas colocadas, sino que finalmente están las áreas, algunas áreas determinadas, pero sin una zonificación completa. Se ve el puerto grande, que es una de las principales ventajas. PIMSA está al lado del río Magdalena, con lo que
permite el flujo de naves de gran envergadura. El segundo paso, bueno, aquí seguimos con el paso 1, revisión de la situación actual. ¿Cuáles son las áreas, las tierras que están disponibles para nuevas compañías, las tierras que ya están usadas? ¿Cuáles van a ser las zonas de buffer? Nosotros conocimos los NUDI cuando ya los NUDI estaba aquí, ya en una interacción con las empresas. Había un grupo de empresas que venía trabajando y de una u otra manera, pues nosotros tomamos el tema casi que 3 años después de ellos haber ido discutiendo el mejor uso de agua, uso eficiente, en un programa que venía en Colombia. Nosotros conocimos a UNUDI en el 2018. Ya había un interés de algunas empresas. Nosotros como parte, pues yo personalmente teníamos un proceso de orientarnos hacia un ecoparque. No sabíamos cuál era el camino. Entonces sí teníamos muchos aspectos en donde veíamos que era muy lejos, era casi que aún imposible, porque siempre uno parte como arquitecto y urbanista de que el orden de las cosas está en un diseño ecológico o de ecourbanismo. Y cuando trabajamos esta experiencia, nos dimos cuenta de que no, que cada parque industrial tiene su forma de intervenir el territorio, y fue esa visión la que nos ayudó a entender que no hay dos modelos iguales de parque industrial, así tengamos cosas comunes. Y lo segundo es que tú que estás en el tema empresarial también, las empresas, la industrialización del siglo XX fue una industrialización que agotó los recursos, que ha sido un proceso de mucha concentración de personas en las ciudades y que hoy nos tiene pues frente a todos los retos en una decisión que nos parece importante, que son frente al objetivo del desarrollo sostenible, que son los retos más importantes que tiene la humanidad en el mundo. Entonces, la industria por lo general, cuando le hablan de ecología o cuando le hablan de medio ambiente o cuando le hablan de sostenibilidad, es como si le hablaran del demonio, ¿no? Presenta la cruz. Ya, y eso no fue fácil, no es fácil. O sea, no fue, ni es, ni va a ser. Pero ya cuando hay un bloque de empresas que comienzan, primero el agua que le estamos facturando a ellos, pues eran consumidores, y lo que le explica a los NUDI es que pueden ser mayores recursos, pueden utilizar mejores recursos del agua. Y a pinza, hey, a mí se me bajó la facturación del acueducto, hey, tú puedes aprovechar mejor tu agua. Entonces, puedes tener eso que tienes ahí, que es un lugar de gasto, ya lo puedes volver una unidad de negocio importante. Entonces ya ese gasto deja de ser un problema y tú vas a empezar a tener unos resultados como oportunidad de negocio. Entonces, habían cosas que para nosotros podíamos decir, no las queríamos ver o quizás las pensábamos que estaban vedadas, no, fueron un reto que nos ha ayudado. Cuando me hablan de tratamiento de residuos sólidos, ay Dios mío, o sea, ¿en qué lío nos vamos a meter? Siempre uno tiene imagen de que son proyectos de reciclaje grande, lleno de hierros, fundiendo cosas. No, o sea, se pueden lograr cosas aún a la escala nuestra, sin hablar de soluciones europeas, por decirlo así, sino soluciones a lo latinoamericano, cosas interesantes paso a paso. Esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia en donde se logren con firmeza las cosas en la profundidad necesaria. ¿Y qué hemos encontrado? Yo el soporte de SECO, el soporte de UNIDOS, que nos han hecho los profesionales, nos han dado de buena mano estos pasos. Ya, o sea, para sintetizar, que fue dura, es dura y va a ser dura la reacción de las empresas. Pero ya hoy hay un mundo cada vez más consciente de que tiene que asumir procesos de sostenibilidad ambiental y cada vez se va a estar midiendo
la gestión ambiental con la gestión económica, y yo diría que cada vez va a tomar más fuerza los resultados, los indicadores ambientales. Gracias, Alfredo, por la buena explicación. Me detengo un segundo más acá en esta diapositiva. Se puede ver arriba cómo están los indicadores medioambientales también, de pluviometría, de viento, de temperatura, que van a ser muy importantes también para el desarrollo y para la detección de oportunidades. Justo ahora con Alfredo en PIMSA estamos revisando si es que podemos avanzar con un distrito de enfriamiento térmico por las condiciones climatológicas especiales de Barranquilla. Hace mucho calor todo el año. Entonces se pueden generar oportunidades de eficiencia energética siempre que miramos el clima, las condiciones climáticas. Este paso 2 era... Y yo quisiera agregarte algo ahora que tocas ese tema meteorológico. Mira, uno puede tener un diagnóstico muy claro con una estación meteorológica, yo creo que, pero uno debe comenzar con una mangabelet, para dónde va el viento, o sea, hay cosas que uno puede empezar haciendo las cosas paso a paso, que solamente ese puntito. Gracias, Leo. Sí, las soluciones muchas veces son más sencillas de lo que pensamos. Entonces, el paso 2, de esto el paso a paso que habíamos establecido, es revisar también qué nos dice el marco internacional de parques ecoindustriales, porque hay mucha información y podemos aprovechar muy bien del trabajo que ya se ha realizado para poder identificar mejores oportunidades más claras y saber bien dónde mirar. Esto sobre todo nos ayuda a atender algunas necesidades básicas de lo que se entiende por un parque ecoindustrial. Luego, el paso 3 nos decía referencia de la revisión de la necesidad de suelo industrial. Esto se hizo con PIMSA también. No es una lista exhaustiva de las empresas o de las industrias que podrían estar incluidas dentro de PIMSA, pero sí se hace una lista de las categorías, posibles subsectores, y se establece una conversación para entender cuál es la prioridad para PIMSA para atraer a estas empresas, o qué tan probable es que estas empresas quieran ponerse en el área de PIMSA. Entonces se hace una priorización para poder atender sobre todo algunas y dejar otras quizá un poco más de lado, porque finalmente sí, gracias al río Magdalena, que está al lado, la industria de metal, que son de alto flujo, van a tener un potencial, una alta probabilidad de querer instalarse en una zona industrial como PIMSA, pero también las de alimentos y bebidas y logística. Pero como estamos teniendo empresas de alimentos, quizás ya no se nos hace tan evidente querer ponerle al lado empresas de productos químicos y farmacéuticos de la agroindustria con fertilizantes. Entonces, la idea es un poco entender cuál es la prioridad para el sector. Aquí en Colombia tenemos la regulación de los servicios públicos por la ley 146 y hay un aspecto muy particular que crean ellos, que son los operadores de servicios públicos, en el caso nuestro, que llaman autónomos o marginales también. Eso comenzó hace 16, 17 años aproximadamente como legislación, que nos permite que en los casos nuestros se pueda dar. Nosotros, cuando comenzamos el parque hace 40 años, Malambo, que era la comunidad más inmediata, no tenía resueltos los servicios públicos de acueducto. Y en ese momento era antiético, inmoral, por decirlo así, depender el acueducto público de las empresas que están en un parque industrial. Nos tocó independizar el servicio, o sea, una anécdota particular, pues casi que los químicos y los temas de ingeniería lo operábamos nosotros. Malambo tenía unas dificultades por el mismo diseño en la captación del agua, que no la tomaba en el río Magdalena, sino en una de las ciénagas, y en la ciénaga de más arriba vertía su agua, o sea, tenía un tema de enfermedad
TEA, diarreica aguda o en fin, hay situaciones de movilidad infantil producto del agua. Y nosotros cuando llegamos, nuestra primera intervención social fue decirle, mire, nosotros vamos a buscar hacer un puerto. Nosotros le podemos facilitarle una servidumbre en esta tubería y usted puede independizar el servicio de acueducto y lo construimos conjuntamente. Pero ese acueducto, nuestro ingeniero y nuestros químicos, pues estábamos, la discusión era que no le llevaba el agua a todos los barrios, pero no, venga, vamos, independicemos completamente el servicio. Y eso se validó después por el Ministerio de Desarrollo Económico, digamos, en crear esa característica de operadores autónomos. ¿Qué es un operador autónomo? Se da agua, o sea, se abastece con su propia agua a las empresas. En el caso como nosotros somos un condominio, una copropiedad, pues podemos administrar el acueducto y dar el tratamiento al agua y también el tratamiento de las aguas residuales. Entonces sí hay una respuesta de la legislación colombiana respecto a que permite el manejo de eso y no ser un operador, porque el operador ya tiene que prestar a todos los estratos sociales de vivienda, comercio, etcétera. Nosotros lo hacemos solamente en el caso del territorio nuestro y nos permite facturar y estar controlado y regulado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Con respecto a las fuentes alternativas, es necesario buscarlas. En el caso nuestro, por ejemplo, la energía eólica aquí no es viable. No es viable porque esto es una zona aviar, digamos, donde a las 4 de la tarde comienzan a migrar aves hacia estas zonas y si uno coloca un eólico, eso es muy, muy complejo por el riesgo de peligro aviar y de afectación pues a la biofauna, ¿no? Y simplemente nosotros nos hemos orientado a las alternativas de solar que aspiramos, pues no es fácil el tema, pero aquí se puede acceder con patios solares, que es una generación, o también puede generar en los techos de las empresas también, buscar alternativas de ese orden para que te disminuya el costo de la energía, porque y eso cada vez va a ser más fuerte, ¿no? Búsquelo o no, pues la energía solar, la energía convencional va a ser más costosa, así tengas unas mejores tarifas como productor, como consumidor, alto consumidor. Y siempre las opciones de autonomía vas a tener que estarle buscando fórmulas en ese sentido. La idea es trabajarlos sin detenerlo y explorarlo. En eso nos está apoyando mucho NUDI en ese distrito térmico, porque que te va a apoyarte ese distrito térmico es resultado de que tú puedas generar con tus residuos una generación con biodigestores, es aprovecharla con solar y unificar por lo menos amplias, digamos, a un mayor número de empresas en el tratamiento de la actividad industrial. Gracias, Yair, Alfredo. Sí, justo estamos trabajando con Alfredo Pimsa el tema del distrito térmico. Son proyectos muy grandes que requieren mucho análisis para poder establecer toda la oportunidad de buena manera, porque también las inversiones son altas. Entonces, la verdad es que hay que hacerlo con mucho cuidado para efectivamente tener un caso de éxito. Es muy importante que logremos, o sea, tradicionalmente uno vende el servicio por metro cúbico de agua basado en una tarifa que la regula la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión Reguladora de Agua Potable. O sea, para decir, esa regulación no nos da muchos márgenes en la operación, sino lograr resultados con la eficiencia, o sea, resultados positivos. Sin embargo, hay otros servicios que tú puedes lograr, como vender el agua embotellada. Un metro cúbico que yo vendo a 2.000 pesos, otra empresa que presta esos servicios de agua lo vende a 2 millones de pesos, ese mismo metro cúbico, pues un poquito con el mismo tratamiento, eso sí, embotellado, son cosas que puede también establecerse, que te da rentabilidad en el negocio, o puede hablar de vender en bidones, o sea, hay muchas oportunidades, porque en ese sentido
tú lo puedes lograr en fortalecer la capacidad financiera de la empresa administrando este servicio. Si uno se queda, digamos, en los límites de regulación, pues obviamente vas a tener un servicio contra los costos que no te va a dar pérdida. Pero si logras tú también potencializar la prestación, primero, de aguas residuales industriales, o sea, el tratamiento te da un margen de ingresos mucho mejor, porque eso tiene que tener una tarifa, y también, pues, el tratamiento o venta de agua, digamos, embotellada, pues también te va a poder dar. Y comenzar con venderla en grandes volúmenes, después ir sacando todos los... El solo mercado del parque te puede darte oportunidades de negocio allí. O sea, esto para decir que hay todavía manejado en el esquema tradicional de los costos, simplemente cubrir los costos de operación, pues no te va a dar tu margen. Pero si tú logras innovar y desarrollar una serie de productos y servicios, vas a tener mejores resultados que están allí. Otro de los pasos es revisar cuáles son los posibles residentes anclas, tanto los que estén presentes ya, o también los que podemos fomentar su atracción. En el caso de PIMSA se revisó mucho el rol de Acesco, que es un fabricante de productos de acero muy grande, tiene una planta de gran tamaño en el recinto de PIMSA. Vimos en el mapa que estaba justo era una de las zonas en la parte norponiente. Y finalmente lo que se ve es si se pueden generar sinergias de suministro con otras empresas de fabricación de metales, empresas de construcción pesada, si se generan sinergias de los servicios públicos, qué requiere esta empresa para funcionar, y si efectivamente se pueden generar servicios, como estamos hablando ahora, para poder atenderla mejor y también atender de otra manera a las empresas que ya están, las empresas que no son Acesco, digamos. Y sinergias de subproductos, así que efectivamente hay subproductos de esta empresa que puedan ser utilizados por otras empresas, como en este caso es una empresa de metales, efectivamente hay un subproductos inorgánicos de gran volumen, ácidos, productos químicos, también otros gases que también se pueden convertir en subproductos para las industrias. Y servicios de sinergia, como podría ser cogeneración, instalación conjunta de logística y transporte, o sea, haces con una empresa de movimiento de gran volumen. Y también dentro de lo mismo se ven otros residentes que no necesariamente estén, pero que se puedan atraer y que efectivamente puedan generar sinergias con empresas que estén dentro y en estos mismos temas, sinergias de suministro, sinergias de servicios públicos, de subproductos y de servicios complementarios. En el caso de Bavaria se pueden ver temas sobre todo de agua, de plantas de tratamiento. Las aguas residuales de las empresas de alimentos son siempre tienen una alta carga de orgánicos, por lo mismo una PETAR que trata vertimiento de aguas de alimentos de este tipo, tendrá un residuo que tiene un alto potencial calórico, por lo mismo se puede potenciar una planta de biogeneración. Pero claro, si es que no están presentes, habría que buscar otras fuentes para poder llegar a los volúmenes necesarios para poder efectivamente mover todo el año y en un flujo continuo una planta de biogeneración de gas. El paso 5 sería también revisar la oportunidad de sinergia, ya mirar directamente la zonificación del suelo y ver si se permiten algunas ubicaciones favorables para algún tipo de empresa, los corredores de servicio, sobre todo la parte de las calles y donde están las zonas de transporte. Ahí se puede ver el diagrama que hicieron en el trabajo, donde se ven cuáles son las industrias que podrían establecerse y se ven se pueden ver
pueden fijarse que se ve el uso de recursos también y la generación de sus productos, y es ahí donde pueden detectar, si es que se hace por zonas, cuáles son las sinergias que se pueden generar entre estas distintas categorías de industria. Esto es solo un ejemplo, pueden haber muchos ejemplos más. El paso 6 sería también definir la agrupación industrial y los criterios para la localización de los residuos, de los recintos y la industria, ver cuáles son los recursos que se necesitan, y ver efectivamente cuál es el criterio para la localización. Por ejemplo, en la categoría agua, podríamos ver que si hay empresas que tienen elevadas necesidades de agua, podemos fomentar sinergias con el uso la generación de petar, o con también las plantas de potabilización. Las plantas, toda la industria de alimentos es una alta usuaria de agua, al lado de acero también. En temas de energía, de transporte, y también sobre todo riesgos potenciales, por este tema que les decíamos de industrias que pueden ser un poco más, no vamos a decir nocivas, pero que sí que generan externalidades que pueden afectar a las industrias que están en sus inmediaciones. Los tamaños de los lotes también va a ser importante, lotes grandes, pequeños, zonas para empresas más pequeñas. De esta manera fomentamos las sinergias en toda la cadena de valor del parque. Se evalúan los sectores seleccionados en función de los criterios de localización. Entonces aquí podemos ver una tabla que nos ayuda un poco a establecer cuáles son las industrias y cuál serían los criterios. Por ejemplo, la fabricación de productos metálicos necesita carreteras anchas, no necesita un acceso cercano a la autopista porque va a tener el puerto, pero sí la autopista se necesita para la fábrica de procesamiento de alimentos y bebidas. Ambas son altos consumidores de agua y de electricidad. También vemos que las empresas logísticas también necesitan un acceso cercano a la autopista, pero no son consumidoras de agua y electricidad. Y son estas características las que nos permiten hacer una buena zonificación, si lo analizamos bien, y también permitir ver cuáles son los riesgos potenciales y los residuos y sus productos, y algunos comentarios. Estas tablas son muy útiles para poder establecer los criterios de selección. Esto ya es finalmente ya los resultados de todo el trabajo, cómo se optimiza la planificación conceptual de la zona industrial, dónde están las zonas ideales para finalmente trabajar. Se pueden establecer localizaciones de futuras plantas de tratamiento de agua, dónde están las agrupaciones industriales, se establece dónde va a estar esta área de camiones, y finalmente ya se hace una zonificación del área completa. Es importante lo que señala Cristian en los anteriores matrices, porque los factores de localización industrial están determinados. No es que hayamos dicho, bueno, vamos a ubicar aquí agroindustria y de química y hacemos, no, todo fue producto de un análisis profundo de qué factores determinaban y qué tipo de industria posible se podía ubicar, y que con esa industria deberíamos de formar una especie de clúster o generar por grupos o por zonificación. Digamos, este resultado geográfico viene de un análisis previo riguroso, ¿no? Riguroso y producto de los estudios que tenemos aquí en España. Solamente complementarle a Cristian este aporte. Gracias, Alfredo. Gracias. Sí, es muy importante tu complemento. Claro, ¿y cuáles son las zonas potenciales? Cuando efectivamente hacemos una buena zonificación, podemos establecer cuáles son las empresas ancla, tanto las residentes como las que nos gustaría atraer hacia el parque. Y con lo mismo efectuamos políticas de mercado diferentes. La red de transporte de PIMSA va a ser muy importante. Se pueden ver las vías principales, a las facilidades del puerto, y el área de camiones en rosado, cómo está todo conectado para permitir un buen flujo de los recursos, de los materiales, de los camiones, de los barcos. Y
vemos las zonas de riesgo, donde finalmente están las empresas con alto potencial de riesgo juntas, y empresas que tienen menores potenciales de riesgo en las zonas aledañas a las comunidades. Y eso permite ampliar incluso la zona buffer y hacia la zona industrial. Y la última parte finalmente es promoción y mercado, bueno, mercadeo del valor agregado al concepto de parque ecoindustrial. La idea es generar las instancias para poder popularizar y visualizar todas las iniciativas, y con lo mismo podemos atraer empresas que sientan un valor agregado en el diseño del parque ecoindustrial, ya que sabemos que pueden ser de distintas maneras, que efectivamente se alinean con sus objetivos a, a corto, mediano, largo plazo, o que efectivamente encuentran que estar en un parque que se está preocupando de la gestión del riesgo, de las variables de desempeño medioambientales y sociales, le genera un valor agregado a la localización, y por lo mismo va a ser muy importante poder visibilizarlo, y podemos aprovechar de la red de diarios o periódicos locales o nacionales para poder hacerlo. Y le agrego lo siguiente, Cristian, nosotros invertimos muy poco en promoción. O sea, esos son hechos que va registrando la prensa y digamos, esta prensa objetiva, ¿no? Eso, sobre zonas francas, nosotros no. Tú registras cuánto tenemos, si se hace, qué tal cuando lo hagamos, ¿no? Entonces, es muy importante el push que genera el proceso de Ecoparque, ¿no? O sea, este enfoque hacia este proceso. Sin duda, tenemos dos situaciones. El viejo pinza, por decirlo así, el brownfield, que son empresas que han comprado y están ahí instaladas con los problemas. A ellas le estamos haciendo un esfuerzo para ir llevándola a una etapa de ir cumpliendo con todos los procesos. Con las nuevas empresas que se instalan, pues hemos rechazado algunas que no se han instalado aquí, pero de pronto se han instalado por acá cerca. Y a veces dice uno, buena o mala idea, es una discusión. Después de 2 o 3 años concluimos que fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque esa empresa sigue generando problemas, contaminando. Ya no, aquí lo hubiéramos vivido, hubiéramos tenido un conflicto muy fuerte con ellos. No quiere decir que uno no tenga conflicto con las empresas que aquí están. Ahí, las que están, las vamos llevando paso a paso hasta hasta que vayan entrando en el proceso. Va a ser un tema de corto y mediano plazo. Con las nuevas, en eso procuramos ser muy rigurosos. Y el mejor elemento es apoyarlos en la generación de sinergia. Por ejemplo, yo no te trato tu agua si tú me vas a vertir fuera de norma. No puedo, porque después el problema me lo genera el parque. Entonces ahí tiene uno una serie de herramientas de control que le permite a uno manejar la situación. Son bastantes los requisitos. Hay muchos que son sencillos, como tener una estructura administrativa y un compromiso de las empresas en el acuerdo de parte. Eso lo tenemos. Digamos, el hecho de tener la administración de las zonas comunes también es un factor que nos marca positivamente. Hay otro, es el tratamiento del suministro del agua, el tratamiento de las aguas también nos marca. Digamos, fueron varios que son de la naturaleza del negocio, que genera su propia dinámica. Hay otros que tenemos que alcanzar, como los reportes. También tenemos muchos temas en los cuales veníamos trabajando muy sueltos. ¿En qué estamos ahora? En un sistema de reporte que trata de tener todo en una misma hoja Excel, por decirlo así, donde tú estás identificando el cumplimiento de estos indicadores. Y no es que sean unos indicadores imposibles de cumplir, no es que sean cosas demasiado
complejas, que es el gran reto que se tiene. Es casi que uno ir asimilando y uno empezar a tomar el framework y o sea, el manual, irlo aplicando, porque si bien son muchos lo cumplimos por el hecho de arrancar en un área cerrada, en un espacio geográfico. Muchos de estos temas tampoco son costosas inversiones. Es cosa de poner de acuerdo a la comunidad industrial. Es más liderazgo, es más compromiso y decisión. No es complicado, diría yo, asimilarlo y no, creo que me ha costado más trabajo internamente que externamente, y hemos tenido un apoyo muy fuerte que no nos deja de devolvernos, y ya entendimos la dinámica, y la dinámica es cada vez queremos más, o sea, cada vez queremos más proceso, y ya que uno lo entiende, empieza a hacerse un análisis interno. El reporte de sostenibilidad es un análisis interno que te permite a ti evaluar no solamente tus riesgos, sino también tu mercado. Es otra manera de ver los negocios como oportunidades, que la dimensión de la ingeniería ambiental te está marcando unos soportes de atracción a las inversiones que se van a ubicar en tu país. La zonificación va marcando, es una espacialidad que impide que una empresa cause daño a la otra, y te evita tener un riesgo económico, aparte por haber ubicado una empresa que cree unos impactos negativos sobre el vecino. Digamos, no es tanto que se te vaya, porque las ofertas, como uno tiene mucho el control, digamos, uno tiene el control de la urbanización, una agroindustria, cuando invierte, lo va a hacer con previos estudios, y nosotros le acompañamos también en ese proceso de educación. Diferente es el caso de las empresas logísticas. Las empresas, o sea, mientras una industria de estas viene, va y toma una serie de datos e informes, y casi que uno le va aportando datos para que evalúe los factores de localización. Una empresa logística es mucho más rápida, se ubica y más fácilmente se puede tomar la decisión de irse, ya porque se le dañó el mercado, digamos. A nosotros la crisis con Venezuela nos hizo que algunas empresas decidan retirarse, porque ellas estaban aquí en Barranquilla para abastecer Venezuela, pero eso, digamos, generó que otras también se ubicaron más del área logística, pocas en el área productiva. Cuando una industria productiva se localiza, yo creo que es para toda la vida. Por eso los factores de localización son importantes en la evaluación. La primera, digamos, la logística, toma una decisión ya y quiere a la bodega que se le entregue esto en 6 meses, mientras que a la industria se le queda para muchos años. O sea, aquí estamos apostando a empresas de largo plazo. O tú vuelves a tus empresas, o sea, tú terminas organizando un territorio para que no cumpla con las obligaciones ambientales, y cada vez que venga la autoridad ambiental vas a estar poniéndote los guantes con ella, y las empresas siempre estarán apoyándote y serás el héroe, ya. O entras en una interacción. La interacción es, hay unas responsabilidades que tienen las empresas, las cuales ellas tienen que cumplirlas, y no hay manera de no cumplirlas. Y cada vez se te vienen realizando más exigencias, y cada vez la posta en materia de norma sube, no baja. Entonces tú tienes casi que una función no de intermediario de las autoridades ambientales, sino de integración con las empresas y el cumplimiento de las normas, que son tanto nacionales como regionales y locales. Entonces ellas actúan, nosotros actuamos con ellas acompañándolas. Eso es el apoyo que, digamos, hacemos. Ese apoyo también ha sido importante, que nos han dado los organismos internacionales como Moody's, ECO, en estos programas. Digamos, eso es casi que una dinámica sinérgica.
en esa relación parque-empresas, parque-autoridades. Yo no soy, la primera discusión que tuvimos hace 20 años cuando estábamos recibiendo los permisos de operación del alcantarillado especialmente, era que la autoridad ambiental me exigía la mediación ante ella de las empresas, pero nosotros no podíamos ser responsables de los vertimientos de las empresas. Pero en la medida que le hemos colocado registro, en la medida que la autoridad ambiental ya, pero yo tengo una empresa que produce esto y esta característica, usted tiene un expediente, vamos a pedirle una caracterización y vamos a acompañarla que una vez que caractericen sus residuos que me disponen a mi sistema, porque yo tengo capacidad. Pero si ellas aumentan sus vertimientos y sus descontroles, pues mi sistema, por muy grande que lo tenga, no va a funcionar. Entonces, eso lo hemos logrado de manera interactuando. De manera que hoy las empresas, permiso de vertimiento, han optado por, en su gran parte de ellas, por acogerse al cumplimiento con el parque y no pagan ese permiso. O sea, prácticamente van, pero porque el parque tiene unos estándares que le permiten a ella operar, pero hay otras, como el caso de las metalmecánicas, que sí tienen que reportar. Ya, y antes de vertirme a mi sistema o al sistema del parque, ellas tienen que presentar sus caracterizaciones de las aguas y reportar tanto a la autoridad ambiental como reportarle al parque. Entonces, ahí aprendimos a Guillermo a manejar sistémicamente la problemática. Y tenemos un resultado donde ellas cumplen porque no tienen otra opción y el parque cumple porque es la única manera de hacerlo. Y la autoridad ambiental controla y hace el seguimiento y lo estamos haciendo. Los costos de esa operación pues son las tarifas de alcantarillado, las tarifas de acueducto. Y en la medida en que, por ejemplo, una empresa de agua, que además sus lodos los tiene que transportar en un vehículo especial y lo tiene que disponer. Si yo llego y te digo, hey, si ese sistema yo te lo trato, tú me pagas a una quinta parte de lo que hoy estás pagando y yo te certifico la disposición de. Y para mí es un negocio también. Entonces yo gano, ellos ganan y ganamos todos. Ok, Alfredo, una última pregunta. Entonces, ¿hay un compromiso de los integrantes del parque para respetar la autoridad de la administración del parque en esos parámetros? En esto para lo que es acueducto alcantarillado. Ya, ellos me tienen que vertir en una calidad y tienen que caracterizarme sus aguas y yo la tengo. Y yo también tengo que en mis lagunas reportar mis caracterizaciones periódicamente a la autoridad ambiental. Ok, y todos los servicios que se brindan tienen un costo Todos los tiene que pagar el usuario. Correcto. Y eso va a todo Ok, muchas gracias. Bueno, bien. Bien, gracias, Alfredo.